Hola, en este vídeo vamos a estudiar cómo ajustar de manera muy sencilla los datos de una práctica a una recta. Aquí he representado en una tabla los datos experimentales de una práctica que he realizado, que ha sido la de aumentar la temperatura de una sustancia puesta al fuego. Vemos que a lo largo de 5 minutos, pues la temperatura de la sustancia ha pasado de tener 0 grados centígrados a 70 grados. Y luego he representado esos datos en una gráfica. ¿Qué problema me encuentro cuando tengo una práctica? Pues que los datos que yo recojo son susceptibles de error. ¿Por qué? Pues porque cuando miro el cronómetro no lo miro siempre a la misma vez, el termómetro no mide la temperatura exacta, concreta en cada momento, depende de la precisión del aparato, el tiempo, la situación. Se provoca una serie de errores que hace que nuestros datos no se ajusten exactamente a lo que dice la teoría física o química, dependiendo del caso. Lo que sí sabemos es que el aumento de temperatura, es decir, por teoría sabemos que el aumento de temperatura es lineal si no hay cambio de estado. ¿Qué quiere decir que el aumento de temperatura es lineal? Pues que cuando yo pongo una sustancia al fuego se va calentando y es lógico pensar que como la fuente de calor es siempre la misma, no vamos cambiando la cantidad, digamos la intensidad del fuego, de la llama, del mechero Bunsen del laboratorio, pues que en cada minuto el aumento de temperatura será el mismo. Si yo represento eso de manera teórica, el aumento de temperatura debe ser una línea recta. Entonces, cuando yo haga prácticas y sepa por la teoría que los resultados del experimento deben de ajustarse a una línea recta, en el caso de que yo represente mis datos, como es el caso que he hecho aquí, y yo intento ajustar esto a una línea recta, imaginemos que yo intento ajustar esto a una línea recta y veo que algunos puntos, empiezo desde el primer punto, pero a medida que pasan los minutos veo que mis puntos azules no se ajustan a una recta. Si decido tener en cuenta otros intermedios, veo que tampoco se ajustan a una recta. Y si cojo los últimos, pues veo que tampoco se ajustan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo buscar un ajuste, es decir, encontrar la recta que mis datos experimentales no pueden reproducir por los errores que cometo. Y eso se hace del siguiente modo. Esta forma es muy sencilla y consiste en calcular la media de aumento de temperatura. En el caso de que estuviéramos midiendo otra magnitud, pues habría que calcular la media de aumento o de disminución de esa magnitud. Entonces, para ello tengo que primero ver cuál es el salto, cuál es el cambio de temperatura por minuto. Y yo veo que en este primer minuto hay un aumento de 13 grados, en el segundo minuto el aumento es de 13 grados, en el tercer minuto 43 menos 28 son 15 grados, en el cuarto 56 dividido entre 43
perdón, menos 43 son 13 grados y en el último minuto veo que hay un aumento de 14 grados. Entonces, si yo hago la media de todos estos aumentos de temperatura, sabiendo que ha habido 5 intervalos, 5 minutos en los que ha habido cambio de temperatura, me va a proporcionar la media de aumento de temperatura por minuto. Pongo todos los valores que he obtenido de aumento en cada minuto y los divido por el número de minutos. Es como calcular la media de una asignatura, de un trimestre. Suman las notas de todos los exámenes y las divides por el número de exámenes. Que es importante que no es la suma de las temperaturas, sino del cambio que se produce en cada intervalo de tiempo. Entonces, si sumamos todos estos datos y lo dividimos entre 5, sale 13,6. Además sabemos que todos estos datos del numerador son grados y el denominador son minutos, es tiempo. Entonces, la media de aumento de temperatura es 13,6 grados centígrados por minuto. O si queremos ajustarlo, pues podemos poner 14 grados centígrados por minuto. Mi sustancia en cada minuto aumenta de temperatura 14 grados. Por lo tanto, teniendo ya esta información, que en concreto esto se llama pendiente de la recta, puedo saber en cada minuto cuál va a ser la temperatura de mi sustancia. Y si quiero representar esa recta que se ajusta a los datos experimentales, pues me basta con representar una recta que en tiempo cero va a ser 0 grados centígrados, en un minuto va a tener 14 grados, en 2 minutos va a tener 28, que es 14 más 14, a los 3 minutos 28 más 14, 42, a los 4 minutos 42 más 14, 56, y a los 5 minutos 56 más 14, 70. Si nos fijamos, estos datos de temperatura, que están en grados centígrados, se parecen muchísimo a los resultados obtenidos aquí en mi representación, en mi práctica, pero están ya ajustados a la recta que nos dice que la temperatura aumenta un grado por minuto. Podemos hacer esa representación de esa recta dibujando rápidamente los valores.
Es cierto que está dibujado así rápidamente, pero si nos damos cuenta, la línea roja se ajusta perfectamente a una recta. Mis valores azules, si nos fijamos, se separan ligeramente porque son datos experimentales. Y esa línea roja nos permite ajustar dichos datos de temperatura. Y así es como se puede ajustar a una recta los datos experimentales. Es fundamental que para poder hacer esto hay que tener la información por la teoría física o química que ese fenómeno físico o químico que estamos estudiando es lineal. Es decir, que se va aumentando paulatinamente siempre en la misma cantidad o se va disminuyendo siempre en la misma cantidad.